¿Sabías que en derecho no solo es punible el hecho de cometer un delito, sino que también es delito no actuar? Imagina que vas conduciendo un auto y accidentalmente atropellas a una persona dejándola gravemente herida. ¿Qué pasaría si decides no actuar? En nuestra legislación colombiana encontramos tipificada la omisión de la conducta punible en el artículo 25 del Código Penal, que nos dice: quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Entonces, ¿es un delito simplemente no hacer algo o dejar de hacer? Veamos primero cómo surge este concepto de la omisión de la conducta punible en la historia del derecho. Vamos a viajar a la antigua Roma, donde ya se reconocía la posibilidad de sancionar a una persona por no realizar una acción a la que estaba obligada. Aunque en Roma no existía una estructura jurídica tan clara para la omisión como la entendemos hoy en día. Los juristas romanos comenzaron a plantearse la posibilidad de sancionar la inacción en ciertos contextos. Por ejemplo, si alguien presenciaba un crimen, tenía el deber de intervenir o reportar el hecho. Sin embargo, este concepto de omisión estaba muy limitado, así que vamos a viajar un poco más adelante en el tiempo y vamos a llegar a la Edad Media, donde la Iglesia Católica influyó en este concepto, enfatizando el deber moral de ayudar y castigar la falta de auxilio como un pecado grave. Este enfoque moral se trasladó al ámbito jurídico y así la omisión fue siendo reconocida como punible en situaciones específicas. A partir de aquí, varias teorías entran en disputa sobre la causalidad en las conductas omisivas. Se llegó incluso a debatir sobre si la omisión consiste en no hacer nada, de la nada nada puede surgir, de la nada nada surge. En términos sencillos, está relacionado con la idea de que si se puede o no atribuir responsabilidad penal a alguien por no hacer algo que debía hacer. Luego de tantas confusiones, surgió el término de conducta esperada, es decir, la expectativa que se tiene sobre una acción esperada por una razón específica. La omisión se juzga por la falta de realización de una conducta esperada y socialmente aceptada. Con el tiempo, el concepto evolucionó en los sistemas modernos de justicia, adaptándose a nuestras leyes contemporáneas. Ya que tenemos un contexto acerca de este concepto, vamos a abordarlo mejor. Ya sabemos que la omisión es no actuar o no hacer cuando se tenía la obligación jurídica. Esta conducta, para que sea punible, debe cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es el deber jurídico de actuar, es decir, la obligación legal de hacer. El segundo requisito es la capacidad de actuar. La persona debe tener la capacidad total de realizar la acción esperada. Y por último, pero no menos importante, el nexo de causalidad. Debe probarse que la omisión contribuyó directamente al daño o al peligro causado. La omisión se divide en dos clases: la omisión pura o propia y la omisión por comisión. La omisión pura o propia ocurre cuando alguien simplemente no cumple con un deber de actuar que la ley le impone, sin que este incumplimiento implique la producción de un resultado específico, como la muerte o la lesión de alguien. Simplemente se da cuando alguien no realiza una acción esperada. Ahora, la comisión por omisión es un poco más compleja y ocurre cuando la persona, al no actuar, permite que suceda un resultado que la ley considera punible, como la muerte, lesión o daño patrimonial. Aquí, la falta de acción produce un resultado típico de un delito. Por ejemplo,
Un enfermero que no administra un medicamento esencial y causa la muerte del paciente. Pero, ¿quiénes tienen la obligación legal de actuar? En el derecho penal, no todas las personas están obligadas a intervenir en cualquier situación. Sin embargo, existen ciertos casos en los que la ley exige que algunas personas actúen debido a su posición de garantía. Pero, ¿qué significa esto realmente? La posición de garantía se refiere a la responsabilidad que tienen algunas personas de proteger a otros debido a su rol o vínculo especial. En términos jurídicos se refiere a aquella persona que tiene a su cargo el bien jurídico tutelar. La posición de garantía se refiere a la responsabilidad que tienen algunas personas de proteger a otros debido a su rol o vínculo especial. En términos jurídicos se refiere a aquella persona que tiene a su cargo el bien jurídicamente tutelado. Esto aplica en casos como padres hacia sus hijos, médicos hacia sus pacientes o incluso hacia cualquier persona si eres quien originó una situación peligrosa. En esos casos, la omisión de actuar puede ser punible. Uno de los casos más conocidos sobre omisión ocurrió en Inglaterra y es el de R.B. Miller en 1983. En este caso, un hombre sin hogar que se encontraba en una casa abandonada causó accidentalmente un incendio al quedarse dormido con un cigarrillo encendido. Al despertarse y darse cuenta de que había fuego, en lugar de intentar apagarlo o pedir ayuda o llamar a urgencias, simplemente decidió irse a otra habitación y dejar el asunto allí. Otro ejemplo para entender mejor la omisión es el deber de actuar que tienen los profesionales de la salud. Si, por ejemplo, un médico se niega a atender a un paciente en una situación crítica y el paciente muere como resultado de esta omisión, el médico puede ser procesado penalmente. La legislación colombiana en este sentido establece que profesionales como médicos, policías y otros funcionarios tienen un deber legal de intervenir en situaciones de emergencia y su inacción puede llevar a consecuencias penales. La omisión de la conducta punible nos recuerda que, a veces, la inacción tiene tanto peso como una acción directa.